Bueno, muy buenas tardes. Ya aquí ya tenemos el profesor Walter Brandón. Cordial saludo, profe. Guillermo, Gracias, buenas tardes para todos. Guillermo Tardes. Caicedo Parra, muy buenas tardes. Saludos desde Guaduas, nuestro asiduo oh, asistente a todos los webinars los martes. María Eugenia Cárdenas, también muy buenas tardes. Por allí también vi a Vicky. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buena tarde. Nuestra rectora del centro del Colegio Conquistadores. Aquí también hoy la tenemos. Muchas gracias. Es un honor contar contigo, Vicky. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya empezamos a iniciar nuestra grabación para colocarlo en el... buenas tardes, Jorge, profesor Jorge Castro, también ya está con nosotros ayudándonos desde que empezamos la activación. Ya seguramente nos iremos conectando con más asistentes, pero para respetar a quienes llegaron a tiempo, seguramente otros, como es usual, quienes no pueden asistir a esta hora, pues siempre les enviaremos la conexión, perdón, la grabación y la subiremos a nuestro canal de YouTube para que siga siendo material de estudio por parte de nuestros profesores, nuestros estudiantes, la comunidad educativa. Es un honor para mí esta tarde presentar al profesor, así le voy a llamar, esta tarde al profesor Jaime Luis Zapata. Estábamos comentando ahora que él es un paisa de nacimiento y ahora en Bogotá dedicado a la actividad académica. Él es máster en análisis político de la Universidad Oberta de Cataluña y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con estudios en gestión de riesgo. Ha trabajado para el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, para la Organización de Estados Iberoamericanos y el Consejo Nacional Electoral. En sus estudios y experiencia ha aplicado métodos cuantitativos y cualitativos para asesorías, análisis y recomendaciones basadas en datos. Hoy nos estará dirigiendo un tema que es de mucha actualidad y que genera en muchos espacios académicos y espacios políticos también cierta controversia, y seguramente muchos de los argumentos que se irán a tratar aquí esta tarde seguramente irán a generar, pero eso es la idea de este webinar esta tarde, porque el tema es poder versus ciencia, el oscurantismo populista en tiempos de pandemia. Seguramente nos dará un poco del tema que supongo, no sé si me estoy adelantando a la conferencia, Jorge Luis, relacionado con el tema de las libertades individuales, de lo que está ocurriendo, seguramente y nos hablará de ese tema, y sé que Vicky quiso estar en esta en este webinar y separó su tiempo y quiso estar con nosotros porque se interesó por mucho tema, porque ella viene y quiero compartirte esta reflexión que ella me hacía, y por eso el compromiso de estar aquí, de la preocupación que tiene ella con sus chicos, porque son chicos, se me decía términos concretos de ella, que le preocupa que ahora que regresen al colegio van a ser chicos muy adoctrinados, cuando ella lo que busca en su institución es formar chicos muy libres y que fortalezcan este tema de las libertades. Pero bueno, no quiero adelantarme todavía al debate y a lo que a lo que seguramente nos irás a tratar, profesor Zapata. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí esta tarde, lo mismo que al profesor Jorge Castro, que fue quien nos hizo la gestión para tener el honor de tenerlo esta tarde aquí como nuestro invitado, y que también ha estado con algunos de nuestros estudiantes algunas veces. Muchas gracias, bienvenido, profe. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias también al profesor Carlos y también a Jorge por invitarme y bueno, espero que todos estén bien. En esta ocasión pues vamos a hablar sí vamos a tocar el tema de las libertades individuales, pero vamos a empezar a hablar de la relación entre el poder y la ciencia, es decir, como hemos visto en, en el transcurso de esta pandemia, como hemos visto que este problema ha sido abordado.
Entonces, lo que yo quiero plantear es que la ciencia en este momento sirve como un límite al poder y sirve para obligar a los gobernantes y también darle poder a los ciudadanos para exigir de los gobernantes unas políticas adecuadas en la gestión de la pandemia. Y esto obviamente pues depende mucho de la capacidad de información y de investigación que se esté manejando. Vamos a empezar a hablar primero sobre la relación, sobre la diferencia entre el virus SARS-CoV-2, que es que genera el COVID-19, y la gripa, porque hay mucha gente que está afirmando, no solamente gobernantes, sino también personas que uno, digamos, conoce y que uno respeta por su calidad profesional y académica. Ese tipo de personas aún así puede caer víctima de la desinformación. Entonces, personas, digamos, pueden empezar a comparar, ¿no? Es que el SARS-CoV-2 es como una gripa, que eso solamente huya de los medios o es una conspiración, en fin, y lo que hoy quiero mostrar en primer lugar es que eso no es cierto, que el SARS-CoV-2 es una cosa bastante importante, es muy grave, y la idea es, a partir de unos datos que les voy a presentar, pues comprender esa gravedad para no minimizarlo, pero tampoco para maximizarlo tanto, para dejarnos, digamos, como coger del miedo. En primer lugar voy a hablar de eso, luego voy a hablar de cómo podemos enfrentar el SARS-CoV-2, qué estrategias se han llevado a cabo con base en datos. Luego vamos a hablar de qué países han, han hecho una buena labor en la gestión de la pandemia, otros países que no lo han hecho tan bien. Jaime, parece que tu micrófono se apagó. A ver si no te escuchamos lo último. Parece que tu micrófono se apagó, a ver si lo vuelves a activar. Ahí Ahora sí, listo. Jaime, ahora sí. Sí, ahí Ah, sí. perfecto. Qué pena, no sé qué habrá pasado. Bueno, digamos si estos, digamos, estos primeros puntos es para entrar de lleno luego a la discusión entre el poder y la ciencia. Y después de eso, la segunda parte de la charla va a tener que ver con la responsabilidad individual que cada uno puede asumir para protegerse frente al virus. Y eso depende obviamente de la información Un a la que segundito. tengamos acceso También se te actualmente. fue tu escritorio, también tu pantalla. Se dejó de compartir tu pantalla. Ah, listo. Listo. Listo, ahora Vale, sí muchas está. gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, empecemos pues con el primer tema de la comparación entre el SARS-CoV-2 y el virus de la influenza. Y es que, bueno, mucha gente dice, no, es que hay otros virus mucho más letales, y eso es cierto. Los virus como el MERS o el SARS, que surgieron a mediados de la década pasada, entre el 2003 y 2004, o virus como la rabia y el ébola son muy más letales, es decir, producen muchos más muertos dentro de las personas que contagian. Y digamos, comparativamente el SARS-CoV-2 es menos letal, pero lo que pasa es que sigue siendo muy contagioso. ¿Ya? Entonces, digamos, por ejemplo,
En cuanto a la letalidad, que es la cantidad de muertos que puede haber por casos, por los casos diagnosticados, vemos, por ejemplo, que la gripa tiene 1.1% de muertos por los casos que se logran identificar. Mientras que la letalidad del COVID-19, por ejemplo, en Estados Unidos, que son las estadísticas de donde voy a tomar esta información, el 6% de los casos reportados lleva a la muerte. Ahora, esto es, digamos, de los casos reportados. Ya de los casos que no se reportan, que pueden ser entre 12 por cada que se reportan, puede ser el 0.6%. El porcentaje disminuye bastante, pero sigue siendo 6 veces más letal que la gripa. Ahí vemos la primera diferencia. En cuanto a la susceptibilidad, el 8% de la población al año puede ser susceptible de infectarse con la influenza. Y para este virus hay vacuna, que debe hacerse anualmente porque este virus muta bastante, a diferencia del SARS-CoV-2, pero digamos que hay una posibilidad, digamos, de vacunarse. Mientras que para el SARS-CoV-2 no hay vacuna, ahorita están investigando los tratamientos posibles, es un virus del que no tenemos pues, mucha información por la novedad de la transmisión entre humanos, pero puede llegar a infectar entre el 50 y el 80% de la población. Ahí vemos otra diferencia. Ahora, en cuanto a la transmisión, es decir, hay un número básico de reproducción que indica el número promedio de personas que pueden ser contagiadas por una persona infectada. En el caso de la gripa, la cifra que se tiene es de 1.3, es decir, una persona puede llegar a infectar a otra y algo más, pero es muy diferente del COVID-19, el virus del SARS-CoV-2, que puede llegar a infectar entre 2 y 3 personas, es decir, al doble. Y hay reportes de que puede llegar a infectar hasta 6 personas, un solo contagiado. Eso varía mucho dependiendo de las medidas que se hayan tomado. Si hay mucho distanciamiento físico, las cuarentenas, los tapabocas, las medidas de higiene que se estén tomando, pero esa es, digamos, la cifra a la que se ha llegado. Otro punto, el de la incubación y la transmisión presintomática, es decir, la posibilidad de que alguien se infecte y que desde que se infecta hasta que aparecen los síntomas de la enfermedad, esa persona pueda contagiar a otros. En el caso de la gripa, una persona puede empezar a manifestar los síntomas entre el primer y el cuarto día desde que se contagió. Y los asintomáticos no son una fuente importante de transmisión. En el caso del SARS-CoV-2 es una cosa muy, muy diferente, porque una persona se puede contagiar y puede que no muestre síntomas, sino hasta los 14 días puede ser. Y eso es grave porque las personas asintomáticas son fuente de infección para el 80% de los casos que se han documentado. Y otra cosa más grave es que el 80% de las personas pueden llegar a ser asintomáticas, es decir, tener el virus y de pronto no tener síntomas muy leves o moderados o ningún síntoma en absoluto. Entonces es un riesgo pues bastante importante. Ahí vemos otra diferencia con la gripa. En cuanto a la tasa de hospitalización, vemos que de un 1 a 2% de los casos de gripa puede requerir hospitalización, pero en el caso del COVID-19, un 20% de los pacientes puede requerir hospitalización. Puede ser hasta 10 veces, hay una diferencia pues de 10 veces con respecto a la gripa, ya que vemos, digamos en esta gráfica, está un poco pues sintetizada esta información que les acabo de suministrar. Y eso, digamos, hay que enfatizar en ello porque hay muchas personas que sí que dicen, no, es que la gripa hasta mata a más personas que el COVID-19 y eso no es cierto, eso no es cierto. Y se comparte mucha información por cadenas y eso desorienta bastante y obviamente pues no deja que una persona, pues que un individuo responsable tome decisiones acertadas. Ahora, si lo comparamos con otras causas de muerte, al COVID-19 en Estados Unidos en la semana entre el 6 y el 12 de abril se convirtió el COVID-19 en la principal causa de muerte al día, por encima de enfermedades cardíacas y el cáncer. En abril 7 murieron 1.970 personas por COVID-19 y por enfermedades cardíacas 1.774 y por cáncer 1.641. O sea, son las dos siguientes causas de muerte. Y aquí vemos la gráfica y vemos el COVID-19
como se dispara en este momento. Vemos las muertes por gripa o por neumonía, las muertes por enfermedades cardíacas y por aquí muy abajo pues los accidentes de tránsito. Entonces digamos son base en unos promedios que se hacen anualmente de cuántas personas pueden morir por determinados problemas. Entonces lo que vemos es eso, que el COVID-19 lo superó por lo menos en esa época, porque obviamente digamos al año es una cosa, puede ser diferente. Al año por enfermedades cardíacas en Estados Unidos mueren 650.000 personas. Y hasta hoy por COVID-19 en Estados Unidos han muerto, bueno, este es un dato de ayer, 89.133 personas, es decir, casi 90.000 personas. Desde el primer caso, que fue el 21 de enero, han muerto casi 90.000 estadounidenses. Otro dato que es bastante como interesante y para comprender la magnitud del problema es que en Estados Unidos el COVID-19 ya ha matado a más personas que el SIDA en los primeros 10 años. En sí, el primer caso en Estados Unidos, el primer caso de SIDA fue en 1981 y hasta 1991 murieron 75.000 personas. Mientras que desde el 21 de enero hasta hoy en Estados Unidos han muerto ya casi 90.000 personas por COVID-19. Ahí vemos que es una diferencia bastante grande. Ahora, ¿qué medidas se han tomado o qué información, y a partir de qué información se han podido tomar medidas para enfrentar al SARS-CoV-2? Primero, pues hay que entender obviamente que el SARS-CoV-2 se contagia así pues de una persona a otra y la idea es reducir ese contagio. Si digamos no existe la posibilidad de que ese virus se pase a otra persona, pues hasta ahí llega el virus. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un número que se llama, como les mencioné ahorita, un número que se llama el número básico de reproducción. Y ese número lo que indica es la cantidad de personas que pueden ser afectadas por, por alguien que ya está infectado. En el caso del SARS-CoV-2, como estábamos viendo, puede llegar a infectar hasta 3 personas. Y aquí vemos, digamos, en una simulación cómo eso, cómo eso puede, digamos, como entenderse de una manera mucho más gráfica. Ese número básico de reproducción es R, y aquí en esa simulación vemos cómo alguien puede infectar a los otros. Y a medida que ese ese número básico de reproducción, pues ese más elevado, pues puede llegar a contagiar a más personas. Y obviamente, digamos, dependiendo de las medidas que se tomen de distanciamiento social, de aislamiento, pues ese número de casos puede empezar a reducirse o estabilizarse. Ahí vemos, por ejemplo, si cómo se va mostrando en esa simulación, cómo una persona pues empieza a infectar a los demás y esos nuevos infectados a los otros. Y aquí vemos en esta gráfica que aparece el porcentaje, bueno, la cantidad de infectados, las personas susceptibles y los que se van o muriendo o que ya empiezan a recuperarse. Y dependiendo de de qué tanto contacto social se tenga, pues es más posible que se eleve rápidamente la cantidad de infectados. ¿Sí? Entonces es una simulación que sirve bastante para comprender ese número básico de reproducción y cómo es que funciona. Entonces,
Vamos a estar atentos, que parece que Jaime se tuvo algún problema de desconexión. Ah, ya está nuevamente Jaime. Te habías desconectado. Sí, no sé qué pasa, las conexiones está como regular, qué pena. No te preocupes, aquí estamos pendientes. Listo. Es como le mencionaba, bueno, esa simulación pues sirve bastante para entender eso. Y pues las medidas que se han tomado pues para reducir ese número básico de reproducción han sido las de identificar y aislar a los casos, el distanciamiento físico, las restricciones de viaje y controlar los focos de reunión, por ejemplo los supermercados, por eso el tema del pico y cédula, para evitar digamos bueno, que está toda la gente en cuarentena y se ha reducido el contacto, pero igual es posible que la gente se siga encontrando en los supermercados u otros puntos así. Entonces, para evitar que el virus tenga la oportunidad de reproducirse y de pasarse a otras personas, pues se establecen ese tipo de medidas. Ahora vamos a hablar especialmente de las cuarentenas. Eso tiene unas funciones muy claras. Estas son tres y más adelante vamos a hablar de otras, pero en primer lugar son estas. Reducir la tasa de contagio para que no haya colapso del sistema de salud. En la medida en que el número de reproducción sea más elevado, pues va a haber un mayor riesgo de que el sistema de salud colapse, ¿cierto? Otra función es darle tiempo al sistema de salud para mejorar las capacidades, que es lo que han estado haciendo todos los estados. Este periodo de cuarentena, pues los aprovechan para mejorar sus capacidades, para conseguir UCIs, respiradores, camas, llamar a más talento humano, en fin. Y también sirve para comprar tiempo para lograr tratamientos y vacunas. Hoy, por ejemplo, salió un dato, que es el dato es el descubrimiento de la inmunidad cruzada, ya se había planteado antes, pero ahora se ha planteado la posibilidad de que, digamos, una persona que se resfrió, que se infectó por un coronavirus diferente del actual y se resfría, si esa persona al generar inmunidad o anticuerpos frente a ese virus, pues puede que le sirvan para este nuevo. Eso es lo que se está planteando ahorita, están viendo esa posibilidad. Entonces, si de pronto nosotros no hubiéramos entrado en cuarentena, pues de pronto habría muerto más gente innecesariamente. Pues digamos, esa es la otra función de la cuarentena. Y hay muchas evidencias de ello. Digamos, hay eh, estados que dicen, no, es que no hay evidencia de que las cuarentenas sirvan para algo, pero sí la hay. En un artículo de la revista The Lancet, que es una revista de medicina especializada, en marzo 5 se planteó la posibilidad de que con medidas que se utilizaron para reducir el brote del SARS del 2003, como la detección activa de casos, el aislamiento de pacientes, la cuarentena de los contactos y la cuarentena a nivel comunitario, si esas medidas podían servir para este SARS-CoV-2. Y lo que decían estos científicos es que sí puede reducir porque el principio es el mismo, reducir la posibilidad de la transmisión entre humano y entre humanos. Otro artículo también de la revista Gisauji Pública también planteaba lo mismo. Para reducir la transmisibilidad, pues se plantea reducir la tasa de contagio, medidas de higiene y distanciamiento físico, trabajo y educación a distancia y la reducción de actividades comerciales y de transporte a lo esencial. Y es importante esto, cuanto más temprano y sean más rigurosas esas medidas, tanto más rápido podemos salir de esa situación y empezar a retomar nuestras actividades normales. Y es lo que han hecho pues varios estados de los que voy a hablar ahorita. Y esa es una evidencia, por ejemplo, del efecto de reducir esas posibilidades de contacto social. En Alemania, por ejemplo, estaba la tasa de reproducción casi a un 3.5 y a partir de varias medidas como cancelar eventos mayores, evitar contactos sociales, reducir o si cerrar las escuelas, los colegios, los centros comerciales, los servicios religiosos, a partir de ahí se empieza a ver que la tasa de reproducción se empieza a reducir bastante.
hasta que ya se llega hoy a menos de 1. La idea es reducirlo a menos de 1 para que una persona que esté contagiada, pues pueda solamente contagiar a otra y ya, y que el crecimiento no se vuelva exponencial, que es cuando se vuelve pues riesgoso. Y además de las otras 3 funciones que les mencionaba de la cuarentena, hay una función económica. Y la función económica de la cuarentena es proteger al capital humano para una futura recuperación económica. En el siglo XIV había un historiador que se llamaba Ibn Haldun. Él fue testigo presencial de la peste negra y era una mente bastante moderna, y él llegó a comprender que a mayor cantidad de habitantes había una mayor capacidad de generar producción, de crecimiento económico y de especializar y de diversificar la economía. Ahora, si uno aplica ese postulado para lo que estamos viendo ahora, para la pandemia, se puede afirmar que los muertos no hacen economía, los muertos no pagan impuestos, y si la gente que sobrevive puede quedar con secuelas, pues ese capital humano va a estar muy reducido en su calidad. Entonces, digamos, una persona que de pronto se contagió, no murió, pero quedó con secuelas, pues tiene problemas respiratorios muy graves. De esto, digamos, no hay datos todavía como agregados que nos den una información de qué porcentaje de la gente que se recupera o que no muere queda con secuelas, pero sí se conocen muchos casos sobre ello. Entonces, como medida de precaución es mejor eso, proteger a la población hasta que hasta que empiece a comprender mejor la enfermedad. Un empleador, por ejemplo, no va a contratar a alguien enfermo porque no va a generar tanta productividad como alguien que esté sano. Entonces es como algo que es como suena muy de sentido común, pero se le dificulta comprenderlo a muchas personas. Y de esto hay evidencia, de esto que les menciono, por ejemplo, con la gripe española en Estados Unidos. En esa época, las ciudades que implantaron medidas más severas lograron 2 cosas. Por un lado, salvar vidas, obviamente, y por otro, tener un mejor desempeño económico en el periodo subsiguiente. Aquí vemos, por ejemplo, hay ciudades que se clasifican como que han tenido políticas más estrictas o que tuvieron políticas más estrictas, y ciudades con políticas más suaves. Y vemos que aquí se acumulan los casos de ciudades con políticas más estrictas, que tomaron políticas más estrictas y más severas. Y aquí vemos que hay una mortalidad muy reducida y hay un crecimiento económico importante, medido como el empleo en la manufactura. Sí, aquí hay un aglomerado de estas ciudades. En cambio, en este otro rinconcito, vemos que las ciudades con políticas más suaves para enfrentar a la pandemia tuvieron una mortalidad más elevada, murieron más personas, y el desempeño económico fue menor. Ahí vemos una evidencia de hecho. Es un estudio de 2020 que fue diseñado por The Economist. Hay otro estudio que se basa ya en un modelo de unos economistas, y los economistas lo que hacen es comparar el costo que puede implicar la cuarentena frente al no establecerla. Y lo que ellos encuentran es que resulta más costoso para la economía no imponer cuarentenas. En un primer planteamiento no se imponen medidas severas, lo que lleva a que mueran muchas personas, pero continúa la producción. En otro planteamiento se imponen medidas severas, se detiene la producción obviamente, pero la gente pues no muere tanto, no mueren tantas personas. Y la comparación que se hace arroja este resultado que les mencioné. Es menos costoso para la economía el imponer medidas severas, ya que el valor económico de la vida de las personas que no murieron supera el costo de la pérdida en la producción. Y digamos, los economistas utilizan como una cuantificación de cuánto le vale a Estados Unidos que una persona se muera. Y con base en ese cálculo, pues sacan esta conclusión. Y aquí vemos, por ejemplo, la salida temprana de la cuarentena, en este caso, en este panel. Vemos que si salimos
rápido de la cuarentena, el consumo se eleva, pero vuelve a caer. Cuando salimos de una manera responsable, el consumo permanece reducido, pero luego cuando ya se sale de manera responsable, pues no cae, ¿cierto? Y además de ello, hay menos muertos y menos infectados. Entonces es una estrategia pues mucho mejor. Y ese es un economista que se llama Sergio Revelo, con otros colegas, realizó este estudio. Ahora, pasemos a ver los países que han hecho bien esa contención del virus. Esos datos los tomo de un portal que se llama endcoronavirus.org, que lo que hace es eso, es como ver los diferentes países cómo lo han hecho. Y si esas estrategias que han tomado esos países pues han servido. O sea, aquí vemos el caso de Taiwán, que tuvo un pico importante y luego ya no ha vuelto a tener picos, aplanó la curva. Nueva Zelanda, lo mismo. Tuvieron un pico y luego ya se pudo controlar. Costa Rica, aquí en Latinoamérica, Costa Rica y Uruguay son los que han logrado aplanar la curva de una manera más rápida. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron esos países? Hay unos, digamos, que no han utilizado cuarentenas tan severas, pero sí parciales, por ejemplo, y hay otros que ya han establecido sí cuarentenas nacionales. Pero en general han hecho estas estrategias. No han buscado mitigar la pandemia, sino eliminarla, suprimir la curva, con medidas estrictas desde muy temprano, cuarentenas obligatorias para los visitantes, cuarentenas nacionales, por ejemplo, Nueva Zelanda, apenas sin haber llegado a la veintena de casos, establecieron una cuarentena nacional y hoy ya están saliendo a retomar sus actividades con obviamente todas las medidas, pero ya están saliendo a retomar sus actividades y a acercarse lo más posible a una vida normal. La higiene, el distanciamiento social, el cierre de lugares concurridos, el trabajo desde la casa, el cierre y control de las fronteras, sistemas de salud descentralizados. Por ejemplo, en Costa Rica, los EVAIS son centros de atención hospitalaria que son muy cercanos a los barrios. Entonces, si digamos una persona aparece con síntomas, se puede detectar de una manera muy temprana y el contagio pues se frena en ese momento. La detección temprana, el rastreo y seguimiento de casos. Eso es importante, por ejemplo, porque en el caso de Corea del Sur y de Taiwán, ellos desarrollaron aplicaciones que servían para entender, digamos, ver si, por ejemplo, una persona aquí hoy se reporta como contagiada, con que otras personas estuvo en contacto mediante el GPS. Y ya de esa forma, pues está adelante un paso del virus. Y otra estrategia que es muy importante, sobre todo para tener una democracia sana, es brindar información y comunicación abierta y transparente. Eso lo han hecho estos países. Ahora, veamos países que no lo han hecho tan bien. ¿Y qué han tenido en común? Pues han hecho estas cosas. No han hecho caso de las recomendaciones de organismos internacionales e intergubernamentales que advertían sobre la severidad del COVID-19 y el virus. Ignoraron los estudios científicos sobre el potencial epidémico de nuevos coronavirus. Reprimieron la divulgación de la información y han reducido la capacidad de inteligencia del Estado sobre potenciales epidemias. Entonces empecemos con España. En España, bueno, el 30 de enero la OMS y la Unión Europea aconsejaron tomar medidas concretas para reducir la propagación del virus. España no escuchó, no tomó medidas. El 14 de febrero la OMS recomendó no llevar a cabo actos masivos. El 2 de marzo, la Unión Europea aconseja tomar medidas restrictivas, tomar medidas estrictas de distanciamiento social por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Son, digamos, varias advertencias que otros países sí las escucharon y tomaron medidas adecuadas. El 2 de marzo España tuvo 100 casos, llegó a los 100 casos. El 8 de marzo hubo manifestaciones
por el Día de la Mujer. Y hubo pues bastantes manifestaciones apoyadas por el gobierno, a pesar de que ya había varias advertencias. El 11 de marzo, la OMS eleva el brote de coronavirus a categoría de pandemia global. Y solo entonces, a partir del 12 de marzo, fue que España empezó a tomar las primeras medidas, como el cierre de colegios. Pero para entonces ya había casi 3.000 contagios identificados y 84 personas habían perdido la vida. Entonces, para que comprendamos cómo esa diferencia entre países como estos que pueden tener un sistema de salud como bueno, ¿cierto? Y que si uno compara España con Colombia, por ejemplo, pues la calidad de los servicios esenciales que presta el Estado puede ser muy grande, pues una diferencia muy grande, pero si las autoridades no hacen caso de las recomendaciones, pues eso no les sirve para nada. Luego ya sabemos lo que pasó, que España está entre los países con una letalidad más elevada por COVID-19. En Estados Unidos también hubo muchas advertencias. Entre 2018 y 2019, la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos publicó 2 reportes del Worldwide Threat Assessment, evaluación de las amenazas mundiales. Y una de esas amenazas fue el riesgo de pandemia, de las amenazas que lograron identificar. Y pandemias precisamente por posibles coronavirus. Entonces los coronavirus son una familia de virus y uno de esos es el que estamos viviendo ahorita, del cual estamos viviendo ahorita la pandemia, que es el SARS-CoV-2, pero hay múltiples coronavirus. Y lo que decían era que esa pandemia pues, puede afectar seriamente a la economía, puede llevar a una mortalidad y discapacidad importante entre la población y puede ser transmisible entre humanos. En Estados Unidos también Bill Gates en 2018 advirtió sobre la posibilidad de una pandemia. También en 2018 el equipo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que es el equipo responsable de las pandemias, advirtió que la pandemia, la pandemia por gripe era el mayor riesgo a la seguridad de la salud. Luego, el director de seguridad, bueno, uno de los cargos más elevados en la gestión de la seguridad para Estados Unidos, que fue John Bolton, él disolvió ese equipo. Y aún así, en este año, en enero, muchos expertos advertían del riesgo de pandemia y que iba a ser algo muy grave. Entonces había que tomar medidas de manera muy temprana. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en marzo decía, no, es una crisis que no se podía prever, no sabemos de dónde venía, es algo que nunca se podía esperar, pero en realidad ya se tenían muchas advertencias. Y pasemos ahora al caso más grave. China sí ha logrado aplanar la curva, pero eso no le resta la mayor responsabilidad de lo que estamos viviendo ahora. Porque desde el 2007 había muchos estudios importantes que advertían sobre la posibilidad de que hubiera un riesgo de pandemia por agentes de coronavirus, por agentes virales de coronavirus. En 2007 hubo una evaluación sobre el brote del SARS en el que se planteó, bueno, que sí que el SARS era un agente de infección emergente y que podía reemerger. En 2015 un artículo de Nature Medicine decía que un grupo de coronavirus de murciélago circulaba y era similar al SARS y mostraba un potencial para aparecer entre humanos, para contagiarse, para que fuera transmisible entre humanos. Y en 2019 también hubo otro artículo o en otro estudio que planteaban lo mismo. Hay una posibilidad grande de que los coronavirus que vengan de los murciélagos lleguen a ser transmisibles entre humanos. Y era un riesgo muy importante en China porque es un país con una gran biodiversidad y que tiene mercados húmedos, que son mercados donde la gente va y compra carne animal, pero son animales que están vivos, allá mismo los matan. Ahora, cuando empezó cuando empezaron a aparecer estos casos del coronavirus actual, muchos médicos y muchos doctores empezaron a dar alertas, a avisarle al gobierno de que estaba pasando algo. La respuesta de China no fue escuchar a los doctores, ver qué era lo que estaba pasando,
comprobar si era verdad o no, sino que empezaron una campaña de represión. Detenían a los médicos y a los doctores o a la gente que lo comunicaba, censuraban las comunicaciones en las que se hablara de esto que estaba pasando. El médico Li Wenliang, desde el 8 de diciembre, comenzó a reportar casos detectados de esta misteriosa enfermedad, que tenían los síntomas parecidos al SARS. En 25 de diciembre, los médicos ya avisaban de la transmisibilidad entre humanos, pero fueron censurados porque difundían rumores, porque hacían una alerta innecesaria, en fin. Y China seguía enfatizando y diciendo que no había transmisión entre humanos. Solamente el 20 de enero, el gobierno chino admitió que el virus podía transmitirse de persona a persona. Entonces ahí se perdieron días bastante importantes que hubieran servido para mucho. Por eso, no, digamos, no es como tan cierta la... Hay una teoría de la conspiración que dice, no, es que China hizo el virus a propósito. No, no. Pero sí tiene una responsabilidad importante en que no supo gestionar bien lo que estaba pasando, que no escuchó a la ciencia, no escuchó a los científicos y a los doctores que decían que estaba pasando algo grave, algo preocupante. Ahora vamos a discutir eso que les comenté. Lo que han hecho estos gobiernos, estos tres últimos gobiernos, ha sido negar la realidad. No han escuchado lo que han dicho los científicos por una cuestión de conveniencia política. Sí, porque digamos a China no le convenía políticamente pues admitir que sí había un problema grave porque ya le había pasado en 2003. Entonces era muy malo para la imagen del país, pero también del partido y del sistema de gobierno que ellos tienen, que no es una democracia, sino una dictadura de partido único. Y ellos, esa dictadura de partido único, el sistema de gobierno de partido único, es algo de lo cual China se ensalza mucho y da mucha propaganda, porque lo comparan con la democracia occidental y dicen, no, la democracia occidental no sirve, es demorada, no toma decisiones rápidas ni nada, en cambio nosotros el Partido Comunista sí, y por eso nuestro sistema de gobierno es superior, nuestra forma de gobierno es superior. Entonces, admitir que esto les estaba pasando equivaldría a admitir eso, que estaban equivocados, que ese sistema, que esa forma de gobierno que ellos tienen, que es una dictadura de partido único, en realidad puede llevar a cosas como estas. Ellos pusieron el interés político por encima del bienestar de los ciudadanos, ¿sí? Ahora hay algo que se llama el derecho de crédito científico. El derecho de crédito científico tiene tres aspectos. Uno es el deber de los científicos de decir la verdad y de comunicarla, de difundirla. El otro aspecto es el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad, a conocer eso que se está estudiando, esos hallazgos a nivel sí, de la ciencia, de las hipótesis, de los planteamientos, de las comprobaciones, de ver la ciencia cómo está avanzando. Y finalmente el deber de los gobiernos de tomar decisiones basadas en la verdad en la medida de lo posible. Cuando digamos hay una información que ya se ha contrastado, que es cierta científicamente, pues es muy irresponsable para un gobierno tomar decisiones en contra de ello. Y es lo que han estado tomando, y es lo que hicieron estos tres países de los que les comenté. Ahora, este derecho de crédito científico solo puede tener plenas garantías en una democracia. En otro tipo de formas de gobierno es muy complicado porque está la obligación del partido político, por ejemplo, de mantenerse en el poder. Y de eso sería pues que cualquier cosa que, que arriesgue esa posibilidad de mantenerse en el poder, pues va a tener que ser reprimida, va a tener que ser ocultada. Y solamente en una democracia, a pesar de que tenga dificultades, de que digamos, no, eso tiene unos defectos, en fin, es la única forma de gobierno en la que se puede hablar libremente, en la que se puede discutir, en la que se pueden establecer debates, críticas al gobierno, críticas a las autoridades, a la ciencia, a la religión,
a, la, al- a sectas, por ejemplo, en fin. Es la única posibilidad, la única forma de gobierno en la que la difusión de la información es libre, y parte de esa postura de que la difusión de la información sea libre y el debate sea libre. En otras formas de gobierno eso no está planteado de esa forma, porque lo primero es mantenerse en el poder, porque ahí el poder no depende del pueblo, sino de una estructura jerárquica que ya está establecida. Ahora, eso no impide que que la ciencia en una democracia pueda recibir ataques. Y eso es lo que hemos visto con estos tres estados que les comenté. Son democracias, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y España, democracias sólidas, muy estables, muy fuertes, pero que si llega un gobierno populista que le interesa es mantenerse en el poder y no escucha las recomendaciones que da la ciencia, pues puede ocurrir eso que está pasando, ¿sí? Y se pone en riesgo pues la vida de las personas. La democracia puede ser presa de líderes populistas que pueden llegar a poner el interés de mantenerse en el poder por encima del bienestar de los gobernados. Eso es lo que quería comentarles en esta primera parte de la charla, que sí que hay un deber de la ciencia de, 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 de dar información, de contarle a la gente lo que está pasando, y una obligación del Estado, de los estados, de escuchar esa información y de tomar decisiones con base en ello. Y hacer algo contrario, pues puede pasar lo que está pasando en este momento. Entonces es lo que les quería plantear en esa primera parte de la charla. Si quieren, pues podemos discutir un rato eso que les planteé y luego pasamos a la segunda parte. ¿O cómo les parece? Bueno, a ver, escuchamos. Vicky, que nos acompaña por primera vez. Juan Eugenio Cardona, también lo veo aquí, que nos ha acompañado siempre. A ver, ¿quién de ustedes dos se anima? Vicky o Juan Eugenio, a ver, abren su micrófono. Hola, ¿cómo estamos? Bien. Bien, bien. Sí. Jaime, muchas gracias por esta primera parte, me encantó, es absolutamente esclarecedora. Eh, Como dijo Carlos al principio, cuando hablamos de las democracias, a mí me va dejando como escozor en el sentido de que realmente estoy muy preocupada por los chicos que empiezan la parte de la socialización y ahora en adelante tenemos que mantener estos distanciamientos y obviamente nos tenemos que cuidar y obviamente hay que desarrollar el autocuidado y obviamente es un tema serio de salud, son decisiones de vida o muerte, pero también hay vida o muerte emocional, también hay vida o muerte social. Entonces, yo creo que de hecho, el viernes tengo una reunión con Secretaría de Educación para ver cómo podemos hacer con los chiquitines y con los niños especiales, porque de todas maneras, una vez la economía se vaya activando, estos niños van a quedar solos en las casas. Y hay una cantidad de normas yo sé que tienen que ser así, pero algo tenemos que hacer para que estos chicos puedan socializar de alguna manera. Pues que el adoctrinamiento que va a suceder es tenaz. Y pienso que ahí se acaba mucho como con todo el pensamiento crítico. Eso era lo que quería como aportar. Claro, claro, sí, o sea, sí, la labor pues de la escuela es eso, es preparar a los alumnos para tener una capacidad de crítica, de análisis, de pensar por sí mismos. Y obviamente, digamos, en la medida en que ellos no estén cerca de estos centros, pueden ser presa de estas, por ejemplo, estas cadenas que les comentaba por WhatsApp, que dicen, no, es que, o que no, que China hizo el virus a propósito, o que no, que eso es como la gripa. Y es bastante grave y eso es tan peligroso, o más que tener un gobierno que no escuche las recomendaciones. Porque si, digamos, si los gobiernos están haciendo bien las cosas, si un determinado gobierno está haciendo bien las cosas, está siendo transparente, pero ese tipo de información dañina y nociva sigue circulando, pues no genera como
esa capacidad de cohesión social que debemos tener todos en este momento. Entonces es bastante importante así como ser, por ejemplo, digamos los padres, ver, por ejemplo, los niños qué información están recibiendo, ¿sí? Para que ese tipo de información dañina que desvía mucho la atención, pues no, que los niños no sean presa de eso. A ver, Juan Eugenio, por aquí lo tenemos, Claro que nuestro sí, senador de la Junta ahí, Colombia. Buenas tardes, al fin te vas a dejar escuchar. Siempre claro que estabas sí. participando. Sí, tuve un minutico que tuve que desconectar mi minutico, pero sí escuché la mayor parte de la charla. Muchas gracias, Jaime, por tu exposición. Bueno, mi pregunta es sobre cuando hablabas de los propósitos que tiene la pandemia, que una de ellas es prepararse, prepararse, tener más UCI, más respiradores. eh, cuando hablabas de comprar tiempo para estar listos, es como una etapa de alistamiento, una de las fases, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿crees que como lo ha hecho Colombia, entonces apenas vamos a vivir el pico? Eh, es decir, nos estamos preparando para que ya cuando se dice vamos a tener un distanciamiento y una cuarentena más inteligente, donde ya no va a ser el Estado el que nos cuida, vamos a ser cada uno de nosotros responsables, vamos a salir y entonces eso nos dice que sí, que ya vamos a esperar entonces, el pico no lo hemos vivido aquí, apenas lo estamos esperando. Sí, sí, eso es bastante importante y bueno, hay que recordar, por ejemplo, que el gobierno nacional empezó a establecer medidas como los toques de queda solamente cuando los municipios y los departamentos se le adelantaron. Es decir, los municipios y los departamentos dijeron, no, esto está muy grave, el gobierno nacional está algo inactivo, se está demorando mucho. Yo como alcalde de mi municipio, yo como gobernador de mi departamento, voy a empezar con los toques de queda. Entonces, eso sirvió como presión al gobierno eh, para que empezara ya a tomar medidas más serias. Y ahí volvemos, digamos, al tema de la relación entre el poder y la ciencia. Hay un artículo muy importante de La Silla Vacía en el que hacen un perfil de Marta Ospina, que es la directora del Instituto Nacional de Salud, y ahí ellos hacen como un recuento de cómo el Instituto Nacional de Salud se ha vuelto, por lo menos desde el 2010, se ha vuelto un organismo mucho más técnico, menos sujeto a las cuotas políticas, a la corrupción, a ocupar esos cargos pues con designaciones y acuerdos políticos y se ha vuelto así pues más transparente, más técnico, un organismo pues en suma mucho más científico. Y solamente digamos cuando empezaron a ver cuando el gobierno empezó a escuchar al Instituto Nacional de Salud y a Marta Ospina, fue que comenzó a comprender qué era lo que pasaba y qué era lo que se venía. Es decir, dejó de escuchar a personas como Manuel Elkin Patarroyo, que decía que no, que eso es como una gripa, que eso no va a ser tan grave, en fin. Y en las reuniones, por ejemplo, sobre eso ya no estaban participando personas como Marta Lucía Ramírez o la ministra del Interior, que de alguna manera minimizaban el problema, sino que eran reuniones pues ya con gente mucho más preparada técnicamente, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud. Ahora, es cierto, todavía no hemos vivido el pico y nos faltaría mucho, y de acuerdo, digamos, con médicos y varios epidemiólogos, eso podría estar llegando en junio o julio, dependiendo de algunos factores, puede llegar así como en julio, ¿cierto? Ahora, lo que yo he visto que ha planteado el gobierno ha sido una gestión descentralizada de la pandemia. Es decir, el gobierno nacional da unas directivas o unos pautas generales, pero ya los alcaldes y los gobernadores de manera más o menos autónoma, pues dicen, bueno, voy a hacer mi gestión de la pandemia de esta forma, ¿cierto? Y eso es lo que ha sido mucho más exitoso y mucho más eficaz, porque el virus no es igual en todas partes. En algunas ciudades está más elevada la tasa de reproducción, en algunas ciudades tienen mejor sistema de salud, tienen mejor capacidad, eh,
en algunas ciudades o municipios no hay casos ni siquiera, entonces ahí lo racional no sería clausurar los municipios, sino bueno, los que no han tenido casos, pues que sean precavidos, que se cuiden de otros municipios cercanos en los que sí haya casos, pero que haya una posibilidad de reactivar la economía, ¿cierto? Entonces, esa gestión descentralizada de la pandemia sí me parece que es lo más importante que está haciendo el gobierno actualmente y está tomando ejemplo de varios países. Por ejemplo, en Chile no hay cuarentenas nacionales, sino que es casi que por barrios. Solamente hace unos días fue que empezaron a establecer una cuarentena para todo Santiago, pero hasta ese momento pues era por barrios, por sectores. En Alemania, por ejemplo, no, como es un estado federal, eh, la capacidad de tomar, la potestad de tomar medidas frente a este tipo de riesgos para la salud tan importantes no recae en el gobierno nacional o en el Estado federal, sino en los estados federados. Entonces ya los estados federados deciden si toman medidas fuertes o más suaves dependiendo de cómo esté avanzando la situación allá. Entonces lo que yo he visto hasta el momento es si es un gobierno que ya ha sabido comprender la gravedad de la situación y que en la medida en que que vaya de la mano del Instituto Nacional de Salud, pues puede que siga haciendo las cosas bien, ¿cierto? Y obviamente haciendo un equilibrio con la necesidad de reactivar la economía sin descuidarse demasiado. Ujú. Sí, Jaime, parece que se estaba, no, yo creo que ya regresaste. Ah, listo, se volvió a ir. Pues sí, lo que les comentaba era eso, que yo he visto hasta el momento, pues un gobierno bastante responsable y que ha escuchado a los organismos que han tenido que escuchar, que es el Instituto Nacional de Salud. Y en la medida en que haya esa comunicación permanente con él y con el instituto, pues se pueden tomar medidas que haciendo un equilibrio con la necesidad de recuperar la economía, pues no sea como tan arriesgado, pero tampoco deje, digamos, por ejemplo, municipios en los que no haya casos, no es racional cerrarlo, sino dejar que haya actividad económica con todas las precauciones necesarias para que de esa manera pues se descentralice la gestión de la pandemia y haya ese equilibrio necesario. Hola, Jaime. Hola. Ahora, ahí sí, ahora sí. Hola, bueno, sí, pues lo que yo veo, sí, como les decía, es un gobierno bastante responsable, que ha sabido escuchar al organismo técnico, que es el Instituto Nacional de Salud, y que obviamente pues hay una necesidad de reactivar la economía, pero eso debe hacerse de manera responsable para que no nos pase como en la gráfica que les mostraba hace un rato. Porque si hacemos una salida muy irresponsable, pues luego va a volver que tomarla, vamos a tener que tomar otra vez la decisión de volver a las cuarentenas. Y ahí perdemos todo el esfuerzo que hemos estado haciendo. Y es importante, digamos, que el gobierno nacional ha tomado ejemplo de casos como Chile o como Alemania, donde la gestión de la pandemia ya no es a nivel nacional, sino descentralizado. Es decir, por ejemplo, en Alemania, cada estado federado toma la decisión de levantar o establecer cuarentenas o poner medidas más severas o menos severas. Sí, porque digamos en cada municipio el virus actúa de manera muy diferente. Hay municipios en los que tienen una tasa de reproducción muy elevada, otros en los que no. Entonces eso tiene como que equilibrarse con respecto a la capacidad del sistema de salud de ese municipio. Si un municipio tiene una tasa de reproducción reducida, ha estado haciendo un buen rastreo epidemiológico, tiene una buena capacidad del sistema de salud, pues resulta razonable abrir la economía en ese municipio. Si hay otros municipios en los que el tema está mucho más grave, pues hay que aguantar un poco más y establecer medidas más severas y más estrictas para reducir la tasa de contagio y establecer un rastreo epidemiológico mucho más certero.
porque eso nos va a permitir pues más adelante recuperarnos económicamente, pero de manera responsable, para que no haya brotes incontrolados, sino que digamos en una parte un contagio, pues esa persona a quien nos contagió. Sí, entonces ahí vamos adelante del virus y el virus no nos coge ventaja a nosotros. Sí, gracias, Jaime. Me parece muy pertinente ahora en las noticias al mediodía. Estuve escuchando que van a haber unas medidas y también va a estar como un poco más flexible la cuarentena en las ciudades capitales y que en solo 5 de ellas, que van a ser Leticia, creo que Leticia, Cali, Cartagena, Barranquilla, eh, pues ellos iban a continuar pues con una cuarentena más estricta. Es cierto, yo también creo que cada localidad lo vive de manera diferente. Me llama mucho la atención que en Turbo, creo que fue en Turbo, en Apartado, que ellos liberaron la cuarentena, se dio vía libre a toda la economía, a la productividad, y entiendo que hubo 1 o 2 casos y entonces ahí como que otra vez se contrae las medidas. Muy bueno pensar en qué momento, pues bueno, si se da esa, porque eso sería un juego de ir y venir que según este instituto, ¿qué se considera lo más adecuado y lo más pertinente? Bueno, digamos, Medellín ya abre, ya empieza la economía a reactivarse. ¿En qué momento se considera que otra vez debe regresarse a, la, a una cuarentena estricta? O, o cuando hablabas pues de que hay otros países donde prácticamente es por barrios que se está sectorizado, eh, ¿en qué momento se diría, bueno, este ya es pertinente para que nos devolvamos otra vez y empezar? Sí, digamos que el elemento más importante ahí es la tasa de reproducción del virus, la tasa de propagación. Si la tasa de propagación se mantiene en 1, es decir, que una persona infectada contagia a otra solamente, pues ahí puede haber más flexibilidad. Pero en el momento en que empieza eso a dispararse, llegando a valores de 2 o 3, pues ahí hay que volver otra vez a cerrar. Y lo importante ahí es que en ese periodo de cuarentena, pues se hizo un rastreo de los casos, se estableció un caso con qué personas tuvo contacto, y luego cuando hubo reactivación de la economía, pues ya sabemos más o menos ese virus por dónde está andando, entonces no le podemos adelantar. Es como lo importante de esos 2 elementos, tener una tasa de reproducción controlada y un rastreo activo de los casos, que es lo que se puede hacer con las aplicaciones, por ejemplo, que hicieron Corea del Sur y Taiwán y que está haciendo ahorita Medellín, ¿cierto? Con el tema de que digamos yo como empleado registro a mis empleados, que mi empleado vive en tal barrio y viene para acá en metro, entonces puede estar en contacto con tales personas y así ya sabemos por dónde puede estar andando el virus y si esa persona luego resulta siendo positiva. Entonces eso es bastante importante en ese sentido. Okay. Entonces, bueno, sí, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que ya es bueno pasar a la segunda parte de la charla. Va a ser como un poco más breve, menos pesada, pero igual pues bastante importante, porque aquí voy a hablar es de la responsabilidad individual que cada uno tiene. Pues como veíamos ahora, hay un derecho de crédito científico que le da la posibilidad a las personas de ejercer una responsabilidad individual. De que, digamos, hay un estudio científico que muestra, que da una información sobre cómo es posible enfrentar el virus, contenerlo, pues yo como individuo, con base en esa información puedo tomar decisiones en mi radio de acción, yo como individuo, también con mi familia, para defenderme de la propagación del virus. Entonces, en este caso les voy a hablar de fortalecer el sistema inmune. Ahí digamos una información que yo he estado consultando y es sobre la importancia del zinc. El zinc, bueno, es un mineral que el cuerpo no lo produce, sino que tiene que obtenerlo de otras fuentes. Es muy importante
porque participa en la división y en la multiplicación de las células. También ayuda a catalizar reacciones que son básicas para el cuerpo humano, y ha sido usado también en tratamientos postoperatorios porque tiene una capacidad de mejorar la cicatrización. ¿Sí? Entonces ahí esa es como la importancia del zinc, como en general. Y ahí, digamos, ¿qué pasa cuando alguien es deficiente de zinc? Hay varios estudios de 1998, 2016, de 2007, son estudios revisados por pares científicos, y lo que encuentran es que cuando las personas tienen deficiencia de zinc, pueden presentar resfriados y gripas frecuentes, fatiga crónica, problemas de crecimiento en los niños, estados de ánimo alterados, problemas de aprendizaje y rendimiento académico, acné, problemas de visión, problemas de olfato y de gusto, problemas en la piel, hipogonadismo, reducción de la testosterona, pues en el caso de los hombres, pérdida de cabello, crecimiento lento, lenta cicatrización y sanación de las heridas. Y es un factor de riesgo muy importante esa deficiencia de zinc, en que las personas de adultos mayores pues tengan un mayor riesgo de neumonía. Es un artículo de 2010 que muestra eso. Ahora, ¿qué es lo que hace el zinc? ¿Y por qué es importante para esto? Porque el zinc mejora bastante las defensas, y lo hace pues de varias formas según varios estudios. Hay estudios de 2008, de 2013, de 1996, de 2017, de 2016, incluso de 2019, que muestran que cuando, digamos, una persona se resfría, si se suplementa con bastantes dosis, con una dosis elevada de zinc, o digamos una dosis superior a la recomendada, puede reducir el riesgo de enfermarse. El resfriado común muchas veces es ocasionado por coronavirus, es decir, por virus que son similares al SARS-CoV-2, porque tienen esa misma estructura. Es está recubierto por proteínas que son como flechas, como lanzas, y a través de esas lanzas es que el virus entra en las células y empieza el proceso de replicación. Entonces, hay varios virus de ese tipo, pero tienen como esa misma estructura, y uno de esos virus pues generan el resfriado común. Ahora, según esos estudios, pues como les mencionaba, reduce la duración del resfriado, reduce los síntomas, la intensidad de los síntomas, y la razón de ello es que inhibe la replicación viral. Es decir, lo que hace el zinc es que fortifica el sistema inmune, en el sentido de que arroja al virus como una llave, le arroja una llave para que el virus no se siga reproduciendo. Y también influye en las células que pueden estar contagiándose para que ellas detengan el proceso de infección y de multiplicación y de replicación viral. Como les decía, pues ahí sí hay muchos estudios y muestran esa misma constante. Ahora, en este año, en 2020, en abril, científicos de la Universidad de Melbourne empezaron con un tratamiento con las personas que resultaban infectadas por el SARS-CoV-2. El tratamiento que empezaron a hacer es de inyectarles de manera intravenosa el zinc, porque con base en estos estudios, pues ellos vieron que el zinc pues, puede servir para esto, para reducir los síntomas, y para mermar sí, como la duración de esa enfermedad. Hasta ahora, digamos, es que están empezando con ese tratamiento, pero muy posiblemente en los próximos meses veremos algún resultado cierto sobre qué tan bueno es. Ahora, el zinc tiene otros efectos benéficos. Disminuye el riesgo de padecer cáncer, ayuda al crecimiento y al desarrollo, reduce el riesgo de osteoporosis, ayuda a la circulación y al corazón, mejora el cabello, la piel y las uñas, ayuda a la cicatrización de las heridas, mejora el sueño, es decir, tiene múltiples beneficios. En el caso, por ejemplo, de los hombres, incrementa la producción de espermatozoides, aumenta los niveles de testosterona, ayuda al estado de ánimo y ayuda a tener No, en ese momento no tengo presentación, solamente le estoy mencionando como este ejercicio como de responsabilidad individual que cada uno debe tener.
Entonces, es importante como tener esta información. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener el zinc? Lo podemos obtener de manera natural, digamos a través de los alimentos o también mediante suplementos. En los alimentos lo encontramos en los productos no animales, lo encontramos en vegetales, por ejemplo, en las legumbres, en los garbanzos, las lentejas, las verduras como la lechuga, la espinaca, la col de Bruselas, el pepino, el plátano, el germen de trigo, el chocolate negro, el arroz integral, las semillas de calabaza. Es decir, son estos como productos de carácter no animal, de origen no animal, ahí podemos encontrarle zinc. Pero ese zinc es menos absorbible que el que podemos encontrar en los productos animales. Lo podemos encontrar de manera más útil en productos como los pescados, las ostras, los mariscos, el hígado, las carnes blancas y rojas, los huevos. Ahí es donde encontramos una mayor cantidad de zinc y donde resulta más absorbible. Ahora, es posible que aún así no se llegue como a una dosis adecuada de zinc y por eso es importante tener unos suplementos alimenticios adecuados. Hay, digamos, varios suplementos de zinc o varios tipos de zinc con los cuales es el suplemento. Ahí están el gluconato de zinc, el sulfato de zinc, el citrato de zinc, el picolinato de zinc y el óxido de zinc. De esos, los más absorbibles, es decir, los que el organismo aprovecha mejor, son el citrato de zinc y el picolinato de zinc. Pero si digamos uno va a averiguar en las farmacias, puede que no se encuentre, o en Mercado Libre puede que lo encuentre, pero es muy costoso. Lo que yo he encontrado que se halla de manera fácil en farmacias y que no resulta tan costoso es el sulfato de zinc. Es algo que es asequible en términos económicos, que también se produce de manera más masiva y bueno, es muy absorbible para el cuerpo. El que no es absorbible y que no recomiendo es el óxido de zinc, porque no se absorbe tanto. Y esto, digamos, la información que les comento, bueno, es también de 3 estudios científicos, uno de 1983, otro de 2014 y otro de 2013, que lo que muestran es eso, que hay diferentes tipos de zinc y que hay unos más absorbibles que otros. Entonces, como les comentaba, los más absorbibles son el citrato y el picolinato, el gluconato, ¿cierto? El sulfato, pero el que no es recomendable es el óxido de zinc. Ahora, digamos, con base en eso, pues ya ustedes pueden consultar con su médico o con su nutricionista qué dosis les puede recomendar, si pueden tomar la dosis que les indica la caja o no, o de acuerdo a su edad, pues si es bueno incrementar la dosis o no, en fin. Ya digamos son cuestiones más técnicas que ustedes deben ver con un nutricionista o con un médico, pero digamos lo importante que les quería mencionar es que ustedes ya con esta información pues pueden empezar también a tomar medidas, ¿cierto? De bueno, yo puedo que tenga deficiencias de zinc, voy a reducir esa deficiencia, voy a conseguir suplementos. Y como yo he visto ya con base en esa información que el zinc puede ayudar bastante al sistema inmune, que puede combatir otro tipo de coronavirus y que eso al cuerpo le puede dar cierta adaptabilidad en caso de que me infecte del SARS-CoV-2, pues hombre, es razonable y es responsable para mí como individuo conseguir suplementos de zinc, por ejemplo, ¿cierto? O de otras vitaminas de las que ya se ha comprobado que sirven para el sistema inmune, como la vitamina C, la vitamina D, ¿cierto? Por ejemplo, un estudio que es reciente, hace unas semanas, en el estudio encontraron científicos europeos que los países del norte de Europa, como Noruega, Suecia, Finlandia, comparados con países septentrionales o del Mediterráneo, España, Italia, esos países del norte tenían una menor mortalidad por el COVID-19.
y se pusieron a comparar, bueno, qué poder hacer. Y una de las hipótesis que arrojaron era que hay una diferencia en la dosis de vitamina D. Es decir, que los países del norte, como consumían suplementos de vitamina D, porque no reciben casi el sol, recordemos que nosotros recibimos la vitamina D principalmente por el sol, pues estos países en sus alimentos los enriquecían con vitamina D. Y los países del sur, Italia, España, no lo hacían, no lo hacían. Entonces ahí ellos supieron adelantarse a eso, porque le dieron a los alimentos un mayor enriquecimiento con vitamina D y encontraron eso los científicos. Entonces resulta responsable para mí como individuo conseguir suplementos o mejorar mi ingesta de vitamina D, vitamina C y de zinc, y también para mi familia, ¿cierto? Digamos, si yo vivo con alguien que es adulto mayor o con alguien que tiene hipertensión o si yo tengo obesidad, en fin, si tengo factores de riesgo que harían mucho más grave en mi caso que yo me contagiara de SARS-CoV-2, pues es bueno estar prevenido y tener un sistema inmune mucho más preparado, mucho más fuerte en caso de que yo me llegue a infectar. Entonces yo creo que es una medida que puede combinarse con esas otras que tenemos, es decir, con las medidas, eh, por ejemplo, con las cuarentenas o con el lavado de manos, ¿cierto? Con la higiene, con el distanciamiento físico, con, con reducir esas posibilidades de contacto. Eso es bastante importante para complementarlo. Y también hay científicos en Europa que dicen, no, a los gobiernos, bueno, los gobiernos están tomando estas medidas para contener el virus, pero no han pensado esa otra posibilidad de que las personas de manera individual, con bases en esa información, pues pueden tomar decisiones que los lleven a reducir el riesgo de contagiarse por coronavirus, por el SARS-CoV-2. Entonces es como, ahí vemos ya que digamos como dos posibilidades en que puede establecerse una relación con la ciencia, una como gobierno y otra como individuo. Como gobierno se tiene que escuchar la orientación de la ciencia y tiene que hacérsele caso, pero tienen que escucharlos. Y yo como individuo pues también tengo que escucharlos y dentro de mis posibilidades como individuo pues yo puedo proteger en primer lugar pues a mi persona y en segundo lugar también a las personas con las que yo convivo y por las que yo me puedo preocupar. Entonces era como el sentido pues de esa segunda parte de la charla, de que ustedes como personas individuales, como seres responsables, racionales, pueden tener acceso a una información que les puede ayudar a esto, a reducir el riesgo de contagiarse por SARS-CoV-2 y también para sus familias. Entonces eso era lo que les quería comentar y muchas gracias. A usted, Jaime, muchas gracias por esta tarde que nos has dedicado este tiempo y yo sé que estás muy dateado porque tú y Jorge Castro todos los días nos comparten el boletín el boletín inmunológico, es que lo llaman. Jaime, sé que están muy bien dateados en estos temas porque sé que nos mantienen todos los días, nos hacen esa clasificación de información relevante que es la que debe leer para uno tratar con tanta información que nos llega todos los días. Ustedes hacen ese gran esfuerzo de ayudarnos a desagregar la información. Entonces, como sé que están muy bien dateados, una de las cosas que estos días ha generado como bastante debate es el caso Suecia, ¿cierto? Suecia, pues sabemos que es un estado de gobierno representativo a través de un parlamento, el rey es más algo representativo y pues el tema es de un primer ministro con un sistema parlamentario. O sea, que no puede decir, bueno, este es un estado comunista donde a la gente les dicen lo que hagan. ¿Qué crees que está pasando con Suecia? Sí podría ser hoy, con los datos que tenemos, sí puede ser exitoso el que ellos no hayan tenido que darles medidas obligatorias, dictar decretos y cosas de estas, sino yo percibo que por lo que hemos recibido y por lo que conocemos de esta población, quienes hemos tenido la oportunidad de visitar estos países nórdicos, pues sabemos de la disciplina social que hay allí
que eso influya? ¿Qué crees que puede ocurrir en Suecia? ¿Sí va por buen camino las cifras o consideras que todavía no es tiempo de decir que es un caso exitoso? Bueno, sí, muy importante la pregunta, muy interesante. Sí, ese caso lo he estado siguiendo también con cierto detenimiento. Ahora, el caso de Suecia es bastante sui generis. Em, Como lo comentabas, es una sociedad, es un estado que ha sabido establecer una relación de calidad con la sociedad. Es decir, es un estado que provee buenos servicios y que en ese sentido, pues los ciudadanos responden, ¿cierto? Eh, es una democracia bastante sólida, con buenos servicios, con buenos bienes públicos, y en ese sentido, pues la gente responde. Y si digamos el Estado no tiene que obligar a la gente, no tiene que decirle, vamos a establecer cuarentenas, no, sino que le puede decir a las personas, yo les recomiendo que hagan esto. Y la gente llena de responsabilidad y con confianza en su gobierno, porque ha hecho las cosas bien en muchos aspectos, pues la gente escucha y hace caso. Ahora, eh, hay digamos una imagen de pronto no completa de lo que pasa en Suecia, porque muchas personas dicen, no, es que allá no se han tomado medidas, sino que la cosa ha sido bastante suave, bastante libre. Y sí, pero aún así han habido medidas bastante, bueno, se han tomado medidas importantes, como que no haya reuniones de más de 50 personas, como que los restaurantes eh, tienen que tener un espacio determinado entre las personas que van, que no puede haber atención ahí, sino que es para llevar, para ciertos domicilios, donde sea posible, pues el empleador darle teletrabajo a los empleados. Eh, no se han cerrado las escuelas y las fronteras no se han cerrado tampoco. Esa ha sido como la diferencia más importante. Pero ¿qué pasa con Suecia? Que aún así el virus ha sabido hacer estragos. Y es actualmente el séptimo país a nivel mundial con más muertes por millón de habitantes. Y si digamos se compara con los países vecinos como Finlandia, como Noruega, como Dinamarca, ellos tienen una tasa de muertos por habitantes mucho más reducida. Ahora, ellos dicen, si las autoridades suecas dicen, no, es que hemos tratado de establecer un equilibrio con la economía para que nuestra economía no se perjudique tanto, pero las proyecciones que hacen los economistas es que Suecia va a sufrir tanto económicamente como sus países vecinos, como Dinamarca, como Finlandia, como Noruega. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, esa mayor cantidad de muertos, pues sí tendría sentido, sí serviría para algo. Y ahí es donde uno se puede preguntar si digamos esas medidas que ellos tomaron, porque son sociedades pues bastante avanzadas, donde hay una confianza en el gobierno, porque el gobierno hace las cosas bien, si eso digamos sí podría replicarse en otros estados. Y si esas posibilidades de replicación pues tendrían resultados más nefastos que los que está viviendo actualmente Suecia. Es decir, es un caso bastante interesante, pero que cabría plantearse eso. Si, digamos, si, bueno, hemos tratado de no cerrar tanto la economía, pero eso implica pues un sacrificio importante, ¿cierto? Si ese sacrificio valió la pena. O si, por ejemplo, hubiera sido mejor establecer una cuarentena, de pronto no a nivel nacional, pero sí que las autoridades locales establecieran límites dentro de sus competencias y gestionar la cuarentena y gestionar la pandemia de esa forma, como lo han hecho otros estados. Y si de pronto eso hubiera tenido más beneficios, es algo que cabría plantearse, pero, o sea, Suecia no es un caso de éxito, no es un caso de éxito. Está, como les digo, dentro de los 7 países más afectados en términos de mortalidad. Y solamente en la última semana, ese otro dato también es importante, en la última semana fue el país con más muertos por millón de habitantes. O sea, si tomamos ese rango de la última semana.
donde sí podemos encontrar casos exitosos en el sudeste asiático. En parte, ¿por qué? Porque ellos ya tenían la experiencia con el 2003 y el 2004, que también pasó por China, y también vino por un mercado húmedo, ¿cierto? En el que se compran animales vivos y allá es que se matan. Y ese fue como es decir, el origen del SARS-CoV-2 es el mismo origen del SARS-CoV-1. Y entonces ya esos países estaban preparados, sabían más o menos lo que se venía. Entonces desde que empezaron a escuchar lo que pasaba, empezaron a tomar medidas importantes. Por ejemplo, Taiwán. En Taiwán, la gente que llegaba a Taiwán de esos otros países, que llegaba, por ejemplo, de China, le hacían pasar por una aplicación, les daban una aplicación para que se reportaran. Y así ya el gobierno tenía un rastreo de ellos. La gente que llegaba al aeropuerto, apenas se bajaba, ahí estaban ya unos científicos chinos para revisarlos, para revisar si tenían síntomas, para tomarles medidas con el termómetro, para registrarlos. Entonces son respuestas bien rápidas que se han tomado por esa experiencia que han tenido. Y hay una gráfica, en este momento no la tengo, pero muestran, digamos, como unos países occidentales, ahí están Italia, España, Suecia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y otros países, y esos los comparan con países del sudeste asiático en términos de muertos por millón, y los del sudeste asiático son una fracción, solamente comparados con los países occidentales. Entonces, en realidad, donde hay que tomar ejemplo y donde hay que seguir, a los países a los que hay que seguir es a los países del sudeste asiático. Y digamos en nuestra región, pues como le mencionaba ahorita, a Costa Rica y de pronto a Uruguay. Pero sí, lo más importante es, los países que han sabido dar una mejor respuesta a esta amenaza han sido los del sudeste asiático, sin ninguna duda, Taiwán, Vietnam, Corea del Sur, mucho más al sur, bueno, ya en la Oceanía, pues Nueva Zelanda, ¿cierto? Pero Suecia como tal no es un caso de los más exitosos, es un caso que está ahí, del cual se puede aprender, el cual puede seguir en estudio, pero digamos, hay que aprender más de los del sudeste asiático, porque ahorita ya ellos están retomando la actividad económica sin preocuparse. En cambio, Suecia sigue preocupado por lo que pueda seguir pasando. Entonces, sí, eso es un caso que, bueno, que es interesante de leer, de estudiar, de revisar, pero de éxito, ¿no? Los de éxito son los que le estoy mencionando. Sí. Gracias, Jaime. Tenemos un par de minuticos por si hay alguna otra pregunta. Sí, yo quiero hacer un comentario, Carlos Emilio. Bueno, pues sin antes agradecer la invitación y los aportes recibidos por Jaime. Llama mucho también la atención como de pronto un análisis por grupos etarios. Ya los mayores de 70 en varios países, pues con que han levantado la mano a decir, hey, por favor, y nosotros qué pues, no nos infantilicen, déjenos salir, tenemos derecho como los demás, somos adultos y sabemos qué hacemos y qué no hacemos, en fin. Ya Daniel Samper Pizano en la columna de los Danieles hablaba de la jaula de los abuelos, donde está haciendo un reclamo. También es qué va a pasar con los adultos mayores de 70 años. Y bueno, no, pues me llama mucho la atención lo del zinc. Creo que se puede empalmar el comentario con, bueno, a tomar zinc, también los adultos mayores, en sus debidas dosis y proporciones. Esa sería una buena alternativa para empezar a abrir la puerta que creo que está muy próxima ya en estudio. Bueno, ya es hora de que también salgan a dar su paseo y a tomar el sol, en fin. Entonces, sí, a darte las gracias, pues ya debo retirarme también. Muy buena la exposición. Y a Carlos Emilio, gracias por la invitación. Feliz tarde. Gracias, Juan. Bueno, Profe Jorge Castro, ¿está por ahí todavía? Sí, yo de aquí no me he movido y estoy... Bueno, entonces, usted cierre con su última pregunta y su última intervención. ¿Qué tenemos para el próximo martes? Obviamente les recuerdo que para ampliarla y difundir este webinar en la noche o mañana lo estaremos ya colgando en el canal de YouTube como siempre.
Vale, doctor Barrera, pues muchas gracias de nuevo por crear este espacio para hacer el monitoreo permanente en todas las áreas que se está haciendo y que se necesitan por parte de esta sociedad y de todas, pues, sobre el tema del coronavirus. Yo, nada, no quiero añadir mayor cosa porque, pues, Jaime es impresionante siempre en sus investigaciones, en sus estudios, y por eso cuando conversamos sobre hacerle seguimiento con detalle al proceso, él fue, doctor Barrera, el que sugirió hacerlo por las distintas temáticas que hemos escogido en el boletín. Eso es obra de Jaime. Dijo, hay que hacer un seguimiento científico a los avances científicos, porque aquí va a haber mucho debate científico y eso es el primer tema que tenemos que hacerle seguimiento sobre ese debate. Lo segundo, el tema de las repercusiones económicas, el tema de las implicaciones en los gobiernos y los modelos, que es el elemento de política y social, y finalmente, en términos de las decisiones complejas, pero sobre todo en el área de responsabilidad individual, los tips de bienestar, que como hoy pues está pues trabajando Jaime con este punto. Digamos que ha sido un elemento que hemos encontrado mucho en el tema de responsabilidad individual. Y ahí yo quería, digamos, contarles que uno de los temas que también estamos pendientes por hacer con Jaime es el lanzamiento de la plataforma Segunda Línea, y ahí vamos a tener unos PDFs especializados sobre el tema de zinc, con todos los temas y los estudios que ha recogido Jaime sobre el tema del zinc para alimentar esa discusión. Porque lo que sí hemos descubierto es que en todo caso hemos llegado con deficiencias graves como sociedad, estábamos teniendo más gripas quizás de las necesarias, estábamos teniendo problemas de ausentismo laboral por precisamente pararle menos bolas a la alimentación y únicamente hacer temas de tratamiento. Yo creo que esa es una de las cosas muy importantes de Jaime. Frente a esto, y aparte pues agradecerle a Jaime, recomendarles, por supuesto, me disculpa la cuña, doctor Barrera, que se suscriban al boletín. Usted los está compartiendo maravillosamente. Tuvimos este fin de semana una media maratón empresarial digital Iberoamérica que fue un éxito, y vamos a tratar de traer aquí algunos de los conferencistas a este espacio de los martes de esa media maratón empresarial digital. Y para dentro de 8 días vamos a tener a uno que es Oliver Sánchez, que va a hablar de marketing de alto impacto, precisamente porque en el proceso de las empresas y las personas poder adaptarse y recuperar la economía y reactivarla, pues todos hemos tenido que elevar nuestras dosis de presencia digital. Yo por cuña también cuento que mi primera experiencia fue también con Jaime hace ya muchos años. Él fue el que me enseñó a usar fanpage y estuvimos editando un fanpage que en su momento fue muy exitoso sobre debates de propiedad privada en América Latina. Entonces, no, doctor Barrera, cuento eso. Oliver Sánchez viene dentro de 8 días, vienen otros, y por favor, pues ahí, si están siguiendo los boletines, pues ahí vamos a seguir escribiendo con Jaime. Jaime está haciendo los editoriales, está escribiendo en su espacio de Risk and Forecast, está escribiendo los editoriales del boletín, y entonces de vez en cuando nosotros lo compartimos también dentro del boletín donde él hace análisis. Hizo uno precisamente con el tema de la peste negra para precisamente mantener perspectiva histórica. Entonces, no es más, yo siempre fascinado por este espacio y por compartir con gente tan talentosa como Jaime, doctor Barrera. Muy bien, profe Jorge, muchas gracias. A Jaime también, nuestro reconocimiento, como ya lo habíamos dicho, porque todos los días nos alimentas al desayuno o después del desayuno con el profesor Jorge, con su boletín, nos mantiene informados, y quiero pues darte el agradecimiento por eso. Seguramente aquí estamos haciendo esa colección para que ustedes lo tengan en cuenta, que aquí está también disponible toda esta información. Luego veremos cómo procesamos toda esta información que estamos haciendo de estos webinarios que muy bien el profe Jorge Castro nos viene alimentando con los temas cada 8 días, y que la verdad la gente está pendiente también esta noche o en el día siguiente a ellos los miércoles para saber qué fue lo que pasó por esta expectativa, y seguramente que ustedes en sus boletines también creo que lo están posteando, y eso va ayudando a crear este movimiento académico. Jaime, muchas gracias nuevamente. ¿Algún comentario adicional que quieras hacer al cierre? No, nada más en realidad. Agradecer pues por la oportunidad, por la invitación y por la posibilidad de difundir esta información que es bastante importante. Es decir, cuando
cuando la otra vez yo hice un Facebook Live en el que advertía pues sobre la importancia del zinc, yo decía, no, es que, o sea, yo tengo esa información y lo considero importante, que casi como un deber ético y como un deber moral difundirlo para que las otras personas pues también puedan prepararse con esta información y ayudarse no solamente a sí mismas, sino también a su familia y a las personas a las que quieren. Entonces, por eso sentía como una especie de deber moral compartir esa información. Y sí, pues muchas gracias por la invitación y ahí nos estaremos viendo y muchas gracias a todos por estar.